El comisionado, la gente no se le olvida esa vaina. Muy ilustrativa la llamada de Valerio, como siempre, con los temas de derecho. Y yo ahí, con eso yo apoyo mucho tanto a Susana como a la producción en general del espacio. Hay que llamar a los que saben. Claro. Que nadie se haga bendita. Yo lo aprendo. Hay que llamar a los que viven de eso y se la juegan en esa área. Eso es algo que yo pienso fortalece mucho los criterios a la hora de opinar sobre las cosas. Miren, cada cierto tiempo nuestra nación es evaluada por organismos internacionales en distintas materias. Lo más importante siempre tiene que ver con la economía y cómo el tema económico perfila los temas de desarrollo. Una de esas instituciones que generalmente pues viene al país y que no tiene, digamos, buena prensa ni arraigo porque sus siglas nos retrotraen a épocas difíciles, a situaciones difíciles, a crisis, a medidas de choque, es el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional hace una evaluación y parte de la consulta que tiene hacia la República Dominicana le dedica todo un artículo al tema de las reformas que sugiere implementar. Quien les habla, todo el mundo conoce nuestra inclinación hacia la Escuela Liberal de Economía. No como le llaman todo el que agarra el tema económico, que no es ni keynesiano ni marxista, nos llaman neoliberales. No, quítele el neo, liberales. Si usted se lo encuentra más extremo así, es tan simple como eso. Y si bien es cierto que quienes tenemos afinidad hacia la escuela liberal, vamos a entender siempre la necesidad de hacer reformas que vayan hacia el control del gasto público, la disminución de la burocracia innecesaria, facilitar los costos y los procesos para que haya inversión, producción y por último consumo. Pero para que haya inversión y producción se tiene entre todas las cosas que tratar de abaratar todo costo, toda barrera innecesaria, todo aquello que evita que las partes puedan llegar a acuerdos productivos para todos, pero sobre todo que las reglas sean iguales para todos los jugadores que están en el terreno. En ese sentido, nadie le va a decir que no a quien sea, CEPAL, Fondo Monetario, Banco Interamericano de Desarrollo. Yo creo que los buenos consejos pueden venir de cualquier lado y vale la pena escucharlos. Es como cuando uno es muchacho. Un buen consejo puede venir incluso de la persona con peor reputación de tu barrio, de tu sector. Si lo que te dice puede tener un trasfondo positivo, vale la pena escucharlo. El Fondo Monetario Internacional es un organismo que ha sido criticado por distintas escuelas de pensamiento. La más tradicional de ellas son las izquierdas en nuestra América Latina, dado los efectos, sobre todo de las medidas de choque, que se pusieron muy de moda en los años 80 y que ciertamente dejaron una estela muy difícil para los temas políticos y económicos de las naciones donde se tomaron esas decisiones. Pero resulta que muchas de esas decisiones, a pesar de que produjeron ese impacto tan negativo y esas explosiones sociales, resulta que muchas de esas medidas se quedaron en el tiempo. Eso incluye el caso dominicano, donde todavía de las medidas tomadas en esa oportunidad nos quedan la liberación por el tema de las divisas, que desde entonces ha tenido pues un régimen similar y que ha sido sin duda ganancioso para la economía dominicana. Nos quedan otra serie de legislaciones que fueron bastante interesantes y aun cuando en su momento inicial pues estuvieron impactadas por ese estallido de ese abril de 1984, que por cierto señalaba muy bien el compañero Esteban Delgado. Hay que ser muy ingenuo como para pensar que solo fue una respuesta a las medidas del fondo y que no habían también allí otras jugadas del espectro político. Ahora bien, quien les habla, insisto, no es un fanático ni un habitué del Fondo Monetario Internacional. De hecho, la propia existencia del fondo es cuestionada por muchas de las personas que yo sigo en materia económica. Entre ellos hay algunos autores que a mí me parece con bastante luz, como Alberto Venegas, el Lynch, que han sugerido hace muchísimo tiempo, señores, lo anacrónico que se ha vuelto el fondo. El hecho de que se ha creado una serie de mecanismos, y vaya que nuestro país es perfectamente testigo de eso, donde los mecanismos de endeudamiento ahora pasan por otras variables, por otras facilidades, y donde ya la actuación de un organismo como el Fondo Monetario Internacional hace rato que perdió el centro que alguna vez tuvo. ¿Cómo se crea el Fondo Monetario Internacional? La histórica, legendaria reunión de Bretton Woods, cuando se deciden ahí sentar las bases de la economía, sobre todo pensando ya en el escenario de posguerra, y donde tiene sin duda una influencia importantísima la visión económica de John Maynard Keynes, la escuela keynesiana inglesa, con su nueva teoría monetaria,
y que tanto gusta todavía es la escuela ortodoxa en América Latina. El Fondo Monetario Internacional, curiosamente, se desliga un tanto de esa parte de pensamiento y decide sugerir a los gobiernos de América Latina en los años 80 liberalicen precios, quiten controles, dejen que floten ciertas variables macroeconómicas, pero sin gradualismo, los recomendaba en los años 80. El resultado, insisto, Caracazo en el 89, la situación de un Perú en el gobierno de Belaúnde Terry que atravesó muchísimos problemas y que terminó pariendo gobiernos populistas en el 86 y en 1990, en el 85 y en el 90, y que termina sin duda dejando la famosa década perdida. Ahora bien, fuera de esto, vamos a tomar lo valioso de lo que ha dicho el Fondo Monetario Internacional en esta oportunidad. El Fondo Monetario Internacional ha hecho hincapié en esta oportunidad, en esta ocasión, en el tema de lograr las condiciones para que el crecimiento sea sostenido. Hablan, como siempre, de inclusivo, pero sobre todo sostenido. Hablan de ampliar la base tributaria, es decir, llevar las figuras de los tributos a una mayor cantidad de bienes, pero al tiempo que está hablando de eso, está hablando también de hacer un mayor control del gasto público, las famosas medidas de equilibrio. Quitar, por ejemplo, espacios de exenciones fiscales que existen y de la que se aprovecha sin duda una parte importante y tradicional de nuestro mercado, de nuestra tradicionalidad, digamos, económica. Algunos simplemente dirán oligarquía, puede ser también, al tiempo en que universalizando ciertas tasas, el ITEVIS suele ser la que generalmente se piensa en universalizar, al tiempo que se hace eso, muy bien puede, lográndose gravar más productos, reducir la tasa con la que hoy simplemente lo que se hace es cargar a una parte muy específica de la población, que siempre hemos dicho es la clase media, media alta, a la que se le ponen más barreras y a la que se le imposibilita más seguir el proceso de ascendencia económica. Pero eso también tiene un precio para los temas populares y populistas de economía. Y es, además de sacrificar, de ir disminuyendo ese espacio de exenciones que afecta mucho a la economía porque es un veneno para la competencia. No se puede competir con ciertos sectores porque tú no puedes negociar sus privilegios. Nunca hay una igualación de las reglas de la carrera. Es como una carrera de 100 metros donde otro arranca con 80, 70 metros de distancia de la meta. Es evidente que no va a poderse jamás competir en justicia, sobre todo en ciertos rangos, en ciertas actividades tradicionales de la economía. Bueno, eso tiene que desaparecer. Ahora, al tiempo que eso desaparece, abarátale por lo menos el agua, facilítale por lo menos las condiciones de la carrera, hazle fácil al menos comprarles a todo el mundo las zapatillas deportivas. Genera condiciones para que al tiempo que quitas cosas que son ventajas, el resto de los participantes sienta que la igualación no solo se está dando por abajo. El Fondo Monetario señala que si bien hemos tenido una economía dinámica que ha crecido, tiene serios problemas al momento de hacer distribuciones de esa riqueza. Y uno de los aspectos que ha impedido ciertamente que eso ocurra, está el tema de los salarios. Ahora, ¿desde qué punto se va a enfocar ese tema? Desde el punto de vista tradicional de siempre, decir, súbanos un 30, un 15, un 20, sin hablar de cómo vamos a hacer que la productividad crezca un 15, un 20, un 30. Porque si se hace solamente sobre la base de que es justo que el asalariado gane más, que nadie se va a oponer a eso, simplemente estaríamos transfiriendo un costo, el costo que sería subir esos salarios, adivinen a quiénes, sobre todo a castigar a las empresas, donde esos porcentajes podrían ser la diferencia entre la rentabilidad de su operación y el hecho de tener que cerrar, porque nadie hace negocios para pasar el tiempo. Nadie sostiene una empresa por el simple placer de abrir todos los días. Tiene que hacer un ejercicio que pueda generar beneficios, así los mismos durante un tiempo sean sacrificados en el pago de préstamos, en el pago de ciertas condiciones que pueden mejorar la eficiencia del trabajo, pero algún día debe prometer beneficios. Otras cosas que yo diría se pueden valorar dentro de estas medidas es el hecho de que el tema de la pandemia, dentro de las sugerencias que hacen, muchas de ellas para mí saben mucho a palabrería y a tratar de quedar bien con todo el mundo, pero una de las cosas más importantes es el aplazamiento de figuras impositivas que puedan, y uno automáticamente le viene a la mente el anticipo u otras figuras, a ayudar a que actores medianos y pequeños vuelvan a niveles de productividad previos a la pandemia. Señores, al final es matemática. Es mejor, para fines de la fiscalización del Estado, tomar el 15% de mucho
que tomar el 20, el 30, el 40% de poco. Es algo que no hay ni siquiera, pienso, que hacer una gran explicación sobre la importancia que tiene gestionar que existan más actores generando riqueza. Está el famoso esquema de la curva de Laffer, de la importancia que tiene generar figuras, dibujos tributarios que puedan evitar caer en los dos extremos. El 0%, donde no se fiscaliza nada y no habría entonces recursos para ciertas políticas públicas que sí son necesarias, y muchísimo menos llegar a unos niveles donde se ahoga la actividad productiva, porque a empresas quebradas, a empresas cerradas, no se le fiscaliza nada. De hecho, esa es siempre el diseño de un dibujo tributario inteligente. Tiene que pensar en que al tiempo que quita, que esquilma una riqueza y que pretende devolverla en servicios, tiene que tener cuidado con generar unos niveles tan altos, tan caros de participación en el mercado, que no genere dos cosas. El premio a la evasión, como decíamos ayer en el tema del alcohol y que compartíamos con los invitados de segunda hora, pero también al hecho de que no puede colocarse una piedra de molino en los actores que producen, porque al final esos actores o cierran, o se marchan, o se van, o terminan guardando el poco capital que tienen para subsistir, y ahí sí es verdad que la puerca retuerce el rabo. El Fondo Monetario Internacional no es nuestro personaje favorito, no es nuestra institución favorita. Yo creo que el mundo podría prescindir mañana perfectamente de ella, pero no está de más escuchar lo que su cuarto capítulo de esta asesoría, de este aporte, de esta evaluación, de esta consulta República Dominicana 2021, no está de más ver lo interesante. Yo diría que los legisladores, sobre todo, deberían leerse parte de esto y tomar lo que puedan considerar es más práctico, y desde su curul, desde el poder que tienen en las manos, comenzar a ayudar al Poder Ejecutivo a diseñar un paquete de medidas que pueda desde ya preparar el escenario para una economía en recuperación y donde se puedan hacer las reformas o ajustes fiscales en la dirección correcta, que va por no sacrificar, no castigar al que produce, sino tratar de incentivar que cada vez más personas participen, se formalicen y tengamos una economía próspera y, como suele ocurrir, también un país más justo.